Argentina, y nosotros tenemos en línea al exministro de Educación, diputado nacional actualmente, y entre otras cosas, presidente del Consejo Académico de la UMED. Me estoy refiriendo a Nicolás Trota. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Bueno, está muy bien, contento de tenerte aquí en el programa. Bueno, primer tema, vamos a agarrarlo por el lado de la educación, ¿no? Del financiamiento universitario, una ley que fue aprobada, no una, dos veces, ¿no? Eh, con un incumplimiento absoluto por parte del gobierno nacional. Bueno, un acuerdo que a mi entender, es absolutamente insuficiente, pero me gustaría que me dieras tu mirada de qué fue lo que se acordó y qué es lo que falta y cuál es el daño que no se va a poder reparar a partir de este acuerdo parcial. Bueno, creo, Fernando, que el gobierno ha dilatado durante más de 2 años un conflicto que tiene un enorme costo, un costo educativo, costo en capital social, en capital de investigación, de creación de conocimiento. Y lo que se pide desde el Congreso Nacional, y es un pedido que se ha manifestado a partir de 4 movilizaciones universitarias a lo largo de estos 2 años y medio, es que lo que se invierte en el sistema universitario empate a la inflación, ¿no? Es un pedido simple, no se está pidiendo más dinero Mm. para el sistema universitario, simplemente que se lo recomponga frente a lo que es la realidad inflacionaria, ¿no? Y Mm. frente a eso, lo que observamos es que lo que se ha dado es claramente insuficiente, ¿no? Porque de lo que se debía cumplir, que según la ley de financiamiento universitario implica una inversión de 2,8 billones de pesos, el aumento que da el gobierno no llega al billón, son 800 mil millones de pesos, ¿no? Frente a una pérdida que supera 45 puntos el ingreso de docentes y no docentes, se recupera menos de la mitad. Entonces, frente a esta realidad, ¿no? Vemos que el gobierno no cumple con un mandato de una ley, ¿no? De una ley que tuvo que superar el veto del Poder Ejecutivo, ¿no? Y el costo social educativo en ciencia y tecnología va a ser enorme. Claro, pero además hay una cuestión de la base desde donde parte el gobierno es sobre la sospecha de cómo se realiza la administración de recursos en el tema universitario. Pero eso lo hace sin ningún tipo de pruebas, no hubo denuncias penales, digamos, está bastante flojo de papeles, pareciera ser un tema más, no sé, diría ideológico, caprichoso casi, ¿no? Bueno, vienen a destruir el Estado dentro del Estado, ¿no? No Ujú. vienen a mejorar el funcionamiento del Estado. Y creo que acá hay dos elementos, uno que introducís con claridad vos, que el gobierno siempre para intentar justificar o disminuir el costo político de un ajuste brutal como están llevando adelante, despliega una sospecha generalizada, ¿no? Recordemos al entonces vocero Manuel Adorni levantando una radiografía de un perro diciendo que una persona con discapacidad había recibido una prestación, ¿no? Después aprendimos en los audios del entonces director español de la agencia de discapacidad que Adorni sabía que estaba mintiendo y mintió, como hoy miente, ¿no? Para intentar justificar de una manera bastante poco hábil su crecimiento patrimonial, Ujú. ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Lo mismo han hecho con las universidades. Han intentado sembrar, ¿no? Una duda sobre la administración de los recursos, pero como bien vos decís, no han realizado ninguna denuncia penal a ningún rector u otro funcionario del sistema universitario nacional, ¿no? Y en ese sentido creo que la otra dimensión que está ausente es la Corte Suprema de Justicia, frente a un conflicto de poderes
¿no? Frente al no cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de una ley que fue aprobada por el Congreso, ¿no? Y que el gobierno vetó y fue aprobada nuevamente con mayoría especial, lo que implica una promulgación automática de esa ley, ¿no? Y al mismo tiempo el daño evidente que genera el no cumplimiento de la norma a nuestro capital educativo, social, de conocimiento, es incomprensible que la Corte Suprema no se pronuncie, ¿no? Entonces me parece que frente a esta realidad tenemos que ser conscientes que este conflicto no está resuelto, por el contrario, hay muchas universidades que están transitando medidas de huelga, de paro, frente a lo que es el ajuste que continúa en el gobierno de Javier Milei. Sí, sí, tengo entendido que Rosario, por ejemplo, es una de las eh, Efectivamente. universidades que permanece en el conflicto, porque no, no es que permanece en el conflicto es el que permanece. Pero, a ver, Nicolás, más allá de la gravedad institucional del tema de Manuel Adorni, un ser que ya está absolutamente fulminado, terminado en su carrera política, más allá de que permanezca los días que sea, da la sensación que permanecer sobre este tema, sobre la interna entre Karina y Santiago Caputo, que la repostera, que el otro, que los trolls, a veces me da la impresión de que nos están boludeando con todo este internismo, todo queda en 3 o 4 personas. Y lo que me preocupa no es tanto sentirme boludeado, por decirlo de una manera eh, clara, sino que todo esto sucede mientras ejecutan la entrega de soberanía más acelerada de un país. Yo creo que en el mundo nadie está en un proceso de entrega de soberanía más importante que el nuestro. Entre ellos, la destrucción del Estado que vos decías, ¿no? Eh, ¿Qué te parece a vos? No, yo lo comparto, ¿no? Lo que uno ve es la enorme capacidad que tienen esta manga, vos decís que no están boludeando, pero si uno ve el comportamiento de Adorni estas últimas semanas, es bastante boludo el mismo, ¿no? Y Sí. es ahí donde uno ve un esquema de preocupación, porque un jefe de gabinete que se toma 4 meses Mm. para dar esas explicaciones tan vagas, tan poco claras, ¿no? Obviamente, aunque sea mintiendo, no tiene ni esa capacidad después de demostrar que ha cometido, ¿no?, ciertos delitos relacionados al enriquecimiento patrimonial, uno no puede creer, uno no puede creer cómo se comporta todavía y cómo sigue sosteniendo este cargo. Ahora, la realidad es que, como vos decís, esta gente poco capacitada, ¿no?, a partir de errores de gobiernos anteriores, obtuvo una victoria electoral, tuvo la capacidad de canalizar el enojo, de presentar algunas respuestas mágicas que por supuesto iban a ser inclusive, como la dolarización, contrarias para la inmensa mayoría de la sociedad argentina, y han acelerado el ritmo en un proceso de envenenamiento de la soberanía, ¿no? Mm. Destrucción del Estado, ¿no?, apertura de nuestra economía, destrucción de una matriz productiva que ya estaba en una situación de complejidad, y a eso le sumamos esta tormenta perfecta, que son todos los hechos de corrupción que cada día se hacen más visibles, porque no es solo Adorni, Mm. ¿no? Como mencionábamos hace un instante, Mm. es Libra, ¿no?, donde está metido directamente el presidente y la secretaria general de la presidencia, o toda la corrupción asociada a lo que son las prestaciones con discapacidad y múltiples otros aspectos que con el tiempo van a ir generando impacto y van a ir estando más en la superficie. Entonces me parece, como vos bien planteás, en democracia nunca se ha visto una realidad de estas características, y mucho más en un momento donde el mundo va hacia otro rumbo, porque inclusive los aliados de Javier Milei, ¿no?, se comportan hacia adentro de su frontera de manera muy distinta a la que se comporta Javier Milei en términos económicos. Entonces me parece que eso conlleva a una situación que lamentablemente le permite uno afirmar que con este modelo económico lo peor no ha pasado, sino lo peor está por venir.
Claro, porque estamos recién empezando. A ver, tomemos porque no estamos hablando de un pequeño país, con todo respeto, hay países más pequeños, hay países que realmente no tienen recursos naturales. Bueno, no es el caso de la Argentina. La Argentina tiene energía, tiene tecnología, el tema territorial, bueno, ahora vuelve a estar en riesgo el tema de la Patagonia con la venta de terrenos, ¿no? Eh, por eso hablábamos hace un rato del tema de soberanía, alimentos, minería, tenemos RIGI, tenemos Super RIGI, vamos a una velocidad tremenda en términos de entrega de nuestros recursos naturales, sumado al industricidio al que vos te referías recién. 6 de cada 10 máquinas en el sector metalúrgico están paradas. O sea, estamos con el 40% de la capacidad instalada. Realmente estamos en una situación eh, en la cual eh, estamos complicados. Todo esto está íntimamente relacionado. Todos estos temas que nombré de las riquezas naturales, en las y nosotros nos quedamos a veces, no digo que no tengamos que hablar de Adorni, pero mientras este oscuro funcionario, bastante incapaz, nada, se toma 3 meses para hacer un nuevo papelón. Mientras tanto pasaron un montón de cosas y siguen pasando cosas. Y lo que me preocupa es, a ver, desde la oposición, ¿no? El peronismo se empezó a mover, ¿no? El, el- Se empezó a mover en todos lados. ¿Cómo estás viendo vos este primer approach, digamos, se arma en los años pares para competir en los impares? Estos primeros movimientos de este 2026, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que es fundamental, primero, que el peronismo reafirme de manera monolítica una mirada opositora a estas políticas, ¿no? Y Ujú, eso va de la mano también de que ciertos gobernadores que han acompañado ciertas políticas, como vos has mencionado, reflexionen de cara a lo que es el propio desgaste del gobierno de Milei, pero al mismo tiempo del impacto negativo que estas políticas van a traer no solo a sus provincias, sino a la Argentina en su conjunto, ¿no? Y creo que el peronismo tiene una herramienta fundamental en un momento donde ya no hay un liderazgo hegemónico para plantear una elección que es la primaria abierta, simultánea y obligatoria, ujú, donde creo que ahí es importante que puedan competir dos, tres candidatos, ujú. ¿no? Donde se pueda generar un marco que permita a la política y al peronismo en particular regenerar el vínculo con un sector de la sociedad que se ha sentido defraudada por nuestro último gobierno. Y eso implica también que el peronismo vuelva a ser una expresión federal, que recupere las distintas tonadas en el diálogo político, que podamos romper muchas veces esta conurbanización de la política argentina, que parece ser que lo único que importa en nuestro país es lo que ocurre en los 10.000 kilómetros cuadrados, que es la ciudad de Buenos Aires y el primero, segundo y tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, que sin lugar a dudas tienen un peso superlativo en la Argentina, pero yo estoy convencido que la agenda de futuro de la Argentina está en la extensión de su territorio, en sumarle valor agregado a la riqueza que nos ha depositado la naturaleza, ¿no? En sus economías regionales y por supuesto nada que ver en lo que estamos transitando en estos 2 años y medio, que se constituyen en una pesadilla que alcanza cada día más a cada argentino y argentina. Entonces me parece que es un momento importante, dejando claro que en el peronismo no sobra nadie. Digo, me parece que no puede construirse por la exclusión de ciertos dirigentes, ni al mismo tiempo no reconocer la representatividad que muchos dirigentes tienen, ¿no? Y que van a ser imprescindibles para poder constituir un peronismo triunfante en el proceso electoral del 27, pero al mismo tiempo que tenga la capacidad de generar la potencia política para llevar adelante transformaciones y decisiones como el frente externo, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento, que no van a ser sencillos de desplegar si no hay una mirada única de todo el partido. Bueno, tocaste un tema clave que es el tema de la deuda, ¿no? O sea, si hay algo que me parece que divide perfectamente a los dos campos políticos que pugnan
con distintas expresiones, ¿no? Y distintos espacios, pero pugnan en la Argentina por distintos modelos de desarrollo. Uno está muy ligado, el macrismo lo hizo, también lo hace Milei, es a tomar deuda. Lo hicieron con el mismo ministro, además, así que no es tan difícil determinarlo. Mientras tanto, el peronismo tiene una tendencia, y también lo ha demostrado, a desendeudarse, y a tratar de, si tiene que lidiar con una deuda y si tiene que arreglar los problemas que hereda, tratar de hacerlo de una manera que no sea tan dañina, que conlleve tanto dolor para el pueblo argentino, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque se viene un periodo en el 27, una de las cosas que va a haber que discutir es qué hacemos con la deuda. Y me gustaría conocer tu mirada de eso. Bueno, primero dejar en claro las enormes oportunidades que tiene Argentina por delante si las sabemos aprovechar. Mm. Y que nada de eso se vincula al RIGI o al super RIGI que quiere aprobar el gobierno. Digo, si nosotros no generamos un encadenamiento productivo en el sector del petróleo y el gas y en el sector de la minería, no vamos a poner en valor toda esa capacidad de generación de recursos que tiene nuestro país. Porque creo que la discusión de fondo es, ¿qué modelo queremos? ¿Queremos acelerar el proceso de primarización de la economía como está ocurriendo con Milei, ¿no? Que se acelera por el RIGI y por esta idea del super RIGI? ¿O vamos a ir a un proceso que incluya no solo el desarrollo de proveedores locales, que hoy están ausentes en el RIGI, sino al mismo tiempo lo que debe ser ese encadenamiento productivo que, por ejemplo, en el sector de la minería deberíamos estar disputando con Brasil de manera saludable la instalación de terminales de la electromovilidad que están yendo a Brasil y no a la Argentina, porque nosotros estamos rompiendo nuestras terminales automotrices, pero también las decenas de miles de pymes autopartistas que tenemos desplegadas en nuestra provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en muchísimas provincias argentinas. Y el vínculo con el Fondo Monetario Internacional es clave, porque nosotros tenemos que ir a una quita y una extensión de los plazos, ¿no? Para poder generar un marco de producción de dólares que primero los invertamos en el desarrollo de la Argentina para poder enfrentar el pago de una deuda que en parte es una deuda que excede la cuota parte que nos podía prestar el Fondo Monetario Internacional y que además tuvo un fuerte tinte político, no solo en la gestión de Mauricio Macri. Recordemos a Carone diciendo que había sido un préstamo político, ¿no? Aquel Sí, que claro. quiso presidir el Banco Interamericano de Desarrollo y no logró los votos, pero también ocurrió con el gobierno de Milei, porque si no hubiese sido por la intervención de Donald Trump y del secretario del Tesoro de los Estados Unidos frente al fondo, pero también en el propio proceso electoral, cuando el gobierno se encaminaba a una crisis cambiaria, la realidad de este gobierno sería absolutamente distinta. Entonces, creo que hay que negociar de manera dura, defendiendo los intereses de los argentinos, agenda que ha estado ausente en los últimos años en nuestro país. Y al mismo tiempo, marcar lo que le debemos pedir a cada sector de la economía, porque hoy es la primera vez, ¿no? Que no solo tenemos un sector como es el sector agroexportador que produce dólares. Hoy, a partir de las políticas públicas, porque la nacionalización de YPF y el gasoducto Néstor Kirchner no fueron obra del Espíritu Santo, sino de decisiones políticas, hoy estamos encaminados a tener un segundo sector agropecuario en la producción de dólares. Y eso no lo tuvimos nunca antes en la historia. Y si eso le sumamos, además, el sector de la minería sostenible, con requisitos de encadenamiento productivo, nuestro país puede estar encauzado a un proceso de desarrollo, pero que no alcanza con la primarización de la economía. Hay que sumar valor agregado, porque somos un país de casi 50 millones de habitantes. Digo, no somos Noruega, que es un país con poca población, o no somos Australia, que tiene la mitad de la población argentina, casi la mitad de la población argentina, pero al mismo tiempo tiene 8 veces los recursos naturales por habitante que tiene Argentina. Entonces, acá si nosotros aprovechamos esos recursos naturales, sumando con planificación privada y pública una agenda de desarrollo, Argentina tiene enormes oportunidades que va a implicar la posibilidad, con la producción de dólares que tenemos, de sacarnos de encima este endeudamiento que nos ha regalado Mauricio Macri y ha profundizado la gestión de Milei.
Nico, la última. Me interesa muchísimo, vos citaste, te cambio totalmente de tema, ¿no? Citaste una reunión en la UMED, de donde sos presidente del Consejo Académico, a una cantidad de profesionales interdisciplinarios para empezar a ir a fondo con el tema de la eutanasia, un tema que conecta mucho con la vida de todos los argentinos. Es la vida bueno, y es la parte final de la vida. Eh, es la autonomía personal, discutida capaz que en uno de sus máximos este, eh, pliegues. Y me gustaría saber por qué lo estás haciendo y qué pensás del tema. A ver, yo creo que es algo que se vincula a la autonomía de la voluntad, ¿no? Al desafío de que tengamos derecho a tener un derecho, ¿no? Y creo que eso es un punto fundamental. Creo que en un momento de mucho dolor para cualquier persona que está atravesando una situación tan compleja, ¿no? De una enfermedad, ¿no? Nosotros somos muy claros en la norma de una enfermedad que no tiene tratamiento, que implica un dolor o que implica una situación de denigrar a la persona, se pueda tomar esa decisión. Ahora, también nos parece que es una decisión individual. Digo, acá, por supuesto, no se obliga a nadie a nada. Por el contrario, lo que pretendemos es inclusive sacarlo de la clandestinidad, porque hay muchas veces aquellas personas que están en una situación de un extremo dolor que terminan resolviéndolo de una manera clandestina, ¿no? Y que esto cuando se resuelve de una manera clandestina pone en riesgo al profesional que está yendo contra la ley, pero al mismo tiempo pone en riesgo muchas veces a la persona que uno más quiere, que es con la cual esa persona que está en una situación tan dramática es la que le pide que genere las condiciones para que eso ocurra, ¿no? Y me parece que esto hay que discutirlo de manera democrática, hay que discutirlo escuchando todas las voces, y es una decisión que tiene que estar fuera de lo religioso, fuera de lo filosófico, y es solo garantizar en un momento de mucha angustia, de mucho dolor, dentro de lo que puede marcar esta ley, con un procedimiento claro que nosotros también lo marcamos en la norma, ¿no? La intervención de médicos, si no hay acuerdo de un consejo provincial y luego de un consejo nacional, que esté clara la exteriorización de la voluntad de la persona, que esto también va a permitir, ¿no? Que solo frente a un consentimiento absolutamente, una solicitud absolutamente claro se pueda proceder, ¿no? Nos parece que transitamos un proceso de darle derecho a las personas para decidir en un momento muy difícil. Me parece, creo que estos son los temas que conectan con la gente, ¿no? Son problemas muy complicados para los cuales cualquier tipo de aporte que se pueda hacer, en tu caso como diputado nacional de la Cámara con proyectos y demás, me parece que es lo que va. Yo no sé, y yo, Fernando, no sé qué haría si me toca estar en esa situación, ¿no? No sé qué harías vos, no sé qué haría, qué sentiría en esa situación, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es, frente a algo que ocurre en este mundo, ¿no? Tenemos que dar la oportunidad que la norma contemple distintas alternativas. Sí, yo particularmente estoy a favor de la eutanasia y bueno, me gustaría poder ejercer esa decisión personalísima juntamente con lo que diga la ley que tiene que colaborar con eso. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Nicolás, y quedamos en contacto para cualquier otro. Un fuerte abrazo, ¿sí? Un fuerte abrazo, muchas gracias.